Huyen de la espectacularización y de los grandes formatos, hablan desde lo personal a lo colectivo, alejándose de efectismos para entrar en lo íntimo, en la femineidad. Prefieren lo sutil, en algunos casos obras diminutas que casi ni se ven al subir por las escaleras de la Compostelana Aire Centro de Arte. Piezas e instalaciones para detenerse, que reclaman del visitante un esfuerzo de reflexión y compromiso. Nos acompañan las jóvenes creadoras Vivi Martín y Julia Ferradas. Bienvenidas a Espacio de Arte. Gracias por el convite. Empezamos por la instalación íntima, Vivi, en la que aludes a esa parte femenina, a tu interior, pero es el interior de todas las mujeres en definitiva. Sí, en esta exposición un poco lo que quise plantear es la creación pues, de espacios íntimos bueno, en el que el espectador puede ver un poco lo que está sucediendo en el interior, pues desde una perspectiva un poco pues, desde el interior, ¿no? Y haciendo referencia, como dices, y utilizando de un modo simbólico el cuerpo femenino, mi cuerpo. Hasta crear un patrimonio, un patrimonio sí. de úteros, de pechos, en el que estamos todas, absolutamente sí, todas las mujeres, desde las más mayores hasta las más pequeñas. Sí. Julia, también aludes a lo íntimo, pero ya desde otro punto de vista, desde el punto de vista del hogar. Sí, bueno, o meu traballo coa figura da casa ven desde moi lonxe e supoño que é un pouco unha derivación de o que está exposto ahora, as casiñas de fachadas de fío. Creo que deriva un pouco dun traballo que fixemos, bueno, que para min foi un dos traballos máis importantes que fixen, que foi o proxecto de Contorna, con Manuel Sendón como comisario e con dúas compañeiras máis. Y se notaba mucho en ese trabajo rescatando las viviendas en ruinas, la huella de ese profesor. Un montón, porque, bueno, é o que pasa cando traballas en grupo, cando traballas nun grupo moi pechado, con iniciativas e con intereses en común. Entonces, sí, a huella de Sendón está muy presente en ese trabajo. Vivi, tu trabajo se presenta como una exposición viva, como un proyecto en constante crecimiento y construcción. Sí, la verdad es que pues es algo que tuvimos muy claro, Neves Seara, la comisaria y yo, que bueno, que la exposición, ya que soy una artista tan joven, también tendría que un poco llevar ese camino, ¿no? Todas las piezas que empezaron un poco como bocetos en la universidad, por fin juntarlas, unificarlas en la sala y de alguna manera que invadiesen el espacio y que el espacio además no dejase de tener la personalidad. Sí, la personalidad y el carácter de que es un espacio usable, además, de una galería. Y por los propios alumnos que van a formarse en la galería, porque me parece que tus piezas han inspirado mucho. Sí, sí, de hecho ahora mismo las están reinterpretando, haciendo pequeñas casitas de cerámica. Y bueno, es muy interesante. Sí. Hablando de esas pequeñas casitas, es que, mira que son pequeñas, pero todas juntas van formando como un camino, un pueblo. Esa realización está hecho detrás, en el bastidor, ¿no? Está feito a tela, bueno, a tela son peciñas de muestrarios de telas de bebés, de roupa de bebé, que me parecía moi interesante porque ao final volvo a ese de cando éramos pequeniños e dibuixábamos as casas. Y están feitas por detrás, dibujadas por detrás y luego cosidas por la parte de diante. En definitiva, es la infancia, pero si miramos el trabajo de Vivi, ya es el mundo de la pubertad. Y muchas veces todos los dolores, por ejemplo, de la menstruación, sacando temas antiguamente tabús, de los que nos hablaba. Sí, yo creo que esa es una característica fundamental de lo que estoy haciendo ahora mismo, que es centrarme un poco en el presente, ¿no? En el ahora. Sí que es cierto que la infancia tiene un peso muy fuerte en mi obra, digamos que es como el origen de todo, ¿no? Pero, bueno, no sé, siento que en el momento en el que dejas un poco atrás el pasado, estás un poco en paz, controlas mejor lo que estás haciendo, entras un poco menos en una representación. Y yo creo que eso es un poco también por lo que mis piezas hablan de la hora en el taller, de lo que está sucediendo en el momento. Y bueno, es así. Ambas producciones se acompañan, en tu caso, Julia, de un cuento. Sí. No es un cuento cualquiera.
Non, pretende ser un conto que poida acompañar a cada unha das casas. Ao final, en definitiva, cada unha das casiñas para min representa algo, ou foi unha casa na que eu vivín, ou son casas nas que vive xente que é moi cercana a min, e quería facer un conto no que non estuvera ningunha plenamente representada, senón que simplemente deixar ao público lelo e poderse imaginar un espacio como esas casiñas. Y si esas paredes hablaran, porque los espacios realmente influyen en las personas y al revés. Influyen moito e como isto ven de lonxe e viña de casas abandonadas, esas casas abandonadas teñen unha historia dentro, aínda que non a coñezamos, entón esa historia sempre vai a quedar aí. E para min traballar esa memoria casi olvidada, porque ao final quedan entre malezas, e agora reivindicar a vida desas casas que todavía están vivas, que todavía teñen xente dentro, que teñen unha historia. E o bonito da exposición de fachadas de fío, polo menos era o que eu pretendía, é poder recrear esas historias, recrear cada unha a súa propia historia dentro de cada unha desas pecinas. Cada uno que la proyectamos. Claro. Y en tu caso no es un cuento, es un poema. También un poema que alude. Pues para mí ese poema forma parte además del propio proceso, es como un casi unificarlo todo, ¿no? Concluirlo todo en una constante confrontación de conceptos muy diferentes. Hablo de construir, de destruir, de elevar, y un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? de pensar en la exposición como viva, como aún en construcción. Un tema, el de la casa, Julia, que te viene de lejos y además a raíz de algo familiar. Habías abandonado el hogar cuando eras pequeña y eso te marcó mucho. Sí, a ver, eu son de pueblo e a figura da casa no mundo labrego ten un peso moi grande. Entón eu sempre me criei cos meus avós, bueno, cos meus pais, pero os meus avós sempre estuveron moi presentes desde que son pequeniña. Entón, para min a casa labrega ten moita importancia, ten moito peso, e esa mudanza que foi, ao final parece unha tontería, pero ao final era dunha casa a outra, nada máis, no mesmo pueblo, pero deixas moitas cousas atrás, deixa a tua infancia atrás. Entón, sí, foi duro, foi moi duro, e entón, traballar coas casas para min é algo especial e algo moi... Y también, Vivi, porque es la casa y la idea de refugio. Por cierto, que también manejas un término feminista, que es la sororidad. Por eso hace alusión a la palabra latina sorena, de hermana, ¿no? De ayudar a otras mujeres. Sí, para mí precisamente esta idea tiene que ver con el refugio, ¿no? Con la creación de una comunidad que precisamente es unas fotografías que veíamos antes de la pieza patrimonio, que son esas pequeñas estructuras de pechos, con forma de pechos, úteros, que al fin y al cabo son espacios reducidos que para mí simbolizan refugios, y que aunque empezó siendo un refugio para mi madre y un refugio para mí misma, un poco yendo del interior al exterior, a lo público, también creo un refugio más amplio, ¿no? Como decías tú al principio, en el que estamos todas, ¿no? En el que nos identifiquemos todos. A ver lo que opina la galerista Neves Seara, esta es su opinión. Bueno, nesta nosa casa que é Aire Centro de Arte, actualmente temos dúas exposicións que poden visitar os espectadores. Unha é no noso Museo de Xénero, Casa Morada, que é a exposición da artista Julia Ferradás, que desde unha linguaxe normalmente entendida dentro da linguaxe femenina, entre comillas, fai unha reflexión sobre a vivienda e as casas, pois desde unha man máis infantil ou máis naif, para que nos replanteemos ou nos imaginemos todas as posibles historias que hai detrás desas fachadas, non? Este exterior do que é a casa, a vivenda, ou do que son os espazos para habitar, van da man un pouco da outra exposición que temos, que é a exposición íntima de Vivi Martín, que reflexiona sobre a comunidade, a identidade e a herdanza. As obras de Vivi Martín salen das súas vísceras mortais ata o exterior, materializando metáforas e sensacións máis tanáticas, non?
que poden ocupar o espacio dunha forma moito máis digamos, ao longo do tempo, non? E aínda que son esculturas, instalacións e imaxes feitas con materiais inertes, están cheas de vida, máis alá da propia autora, máis alá de nós mesmos. Estamos diante dun caso, dun dos poucos casos que eu coñezo, nos que a obra posúe máis conciencia e máis forza da que a propia autora pensa ou sinte que teñen, non? De feito, ela pasease polas súas pezas como casi pedindo desculpas pola súa potencia. ¿Es así pidiendo disculpas? Sí, yo creo que Neves me conoce muy bien, sabe que, bueno, que soy una persona pues que voy un poco, a veces titubeando, pero bueno, sí, además ella me transmite muchísima fuerza con este tipo de análisis y muchas veces críticas fuertes que, bueno, que a mí me sirven, que son un privilegio. ¿Cómo ha surgido esa relación en ambos casos con la Galería En mi caso, coincidimos en unos talleres que organizó Aire en la Ciudad de Cultura y más tarde, una relación más profunda cuando coincidimos en una residencia artística en Lugo, en Estudio Aberto. Y en tu caso, porque hoy, Julia, habrá muchos problemas para enfrentarse en lo que es al mundo del arte actual como artistas, es difícil, ¿no? É moi complicado. Comentábamoslo antes que realmente salir da carreira de Bellas Artes é como dicía Vivi, é un salto vacío totalmente. Porque te atopas un mundo novo no que para o que non estás casi preparado. Entón, atoparte a xente como Neves que che dé unha oportunidade, que confíe no que ti faz, que te anime, que te critique tamén de maneira constructiva, pois é moi bo, e sobre todo para quen estamos empezando todavía. Estáis empezando y actualmente en el caso de Julia, te decantas por la docencia. Por la docencia. ¿Porque estás preparando oposiciones? Realmente a docencia salí un pouco de rebote, porque eu cando salín da facultade, eu reconozco que cando entrei na facultade todavía era moi nena, e aínda que a disfrutei moito, traballei na moito e foron uns anos moi bons, estaba un pouco perdida. E entonces para min a educación sempre foi algo que estaba aí, sempre foi algo que me interesou, e poder traballar o arte dentro da educación como proceso pareceme moi interesante, e unha vez que xa probei o ser profesora e o ser profesora de arte, a verdade é que... Esta exposición iba acompañada de un taller, no se ha podido realizar, pero... Son cosas que pasan. Sí, a ver, Neves e Andrea xa nos comentaron que os obradoiros quedan aí, e se en algún momento se poden retomar e a xente e os nenos sobre todo se animan, pues sería fabuloso poder llevarlos a cabo. Sí, pero es que todavía hay mucho miedo a entrar en las galerías y es algo que tenemos que intentar entre todos, que las galerías son de todos, nadie cobra por entrar en ellas y solamente pueden enriquecerse a nivel sensorial. Desde o meu punto de vista, o problema é educación, educativo. Os nenos teñen medo a ir aos museos, obviamente as cousas están mudando moito, desde os museos estánse levando a cabo moitos proxectos e moitos proxectos educativos con institutos e con colexios, pero os nenos seguen vendo a institución do museo como unha cousa moi pechada, casi aburrida, na que van obligados, entón eso ten que cambiar, e cuesta cambiarlo. Sí, y que se lo iban a pasar muy bien. Sí. Vivi, te estás orientando hacia lo textil, pero ya hemos visto algo de tus piezas en este material. Por cierto, con metros y metros de tela. Sí, la pieza de la que hablas es una pieza que estuvo en Pegadas na Terra, en el Culturgal, en una exposición comisariada por Paula Cabaleiro y Antón Sobral. Y sí, fue un reto, absolutamente, porque eran metros y metros y metros de tela y justamente estaba empezando pues, mis inicios con el patronaje en la escuela que estoy empezando en Esdenga, en la Escuela de Diseño Textil y de Moda. Pero bueno, la verdad es que tuve muchísima ayuda de profesores de moda, que además propician muchísimo esas hibridaciones, esas relaciones de arte-moda, y aunque es un lenguaje muy diferente al arte,
pues para mí es apasionante y más ahora que están apareciendo un montón de temas interesantísimos que además tienen que ver con mis intereses, ¿no? Que tienen que ver con el género femenino, el sin género y bueno, y arte, la moda sostenible. Sí. Y hablando de moda, porque tú en cierta manera al pintar pero con hilos, tamén el mundo del textil. Sí, bueno, no meu caso foi un pouco por casualidade, apetecíame probar algo novo que non fora o lápiz e o papel e a fotografía e bueno, apetecíame un montón e foi interesante traballar con textil. Si estáis investigando, tamén Javi nos ha pasado muchos de esos dibujos tuyos, también... É que non se pode parar, si non perde la práctica. Sí. En estos dibujos también la infancia siempre está ahí, ya mirada, con, como decías bien en el texto, con una sonrisa más que con nostalgia. Eu sigo sendo unha nena. Sí, bueno, bueno. Crecer, y yo doy fe de que las dos sois súper jovencitas. ¿Qué lectura queréis que hagan de vuestro trabajo, de momento? Bueno, en primeiro lugar, que vexan que hai xente nova que está creando, que está facendo moitas cousas, e que nos agradecemos moito que haiga xente que nos dé oportunidades para poder expoñer e para poder visualizar un pouquiño o que estamos traballando. ¿El arte debe de generar pensamiento crítico, Vivi? No lo sé, o sea, no sé muy bien qué tiene que hacer el arte, pero yo creo que sí que como artista yo sí que tengo ese deber, sí que lo creo. Sí, sí. ¿La vocación creativa siempre ha estado en vosotros? ¿Cuándo surge? ¿Más tarde, más temprano? ¿Se nace con ella? Yo creo que la tuve desde siempre, o sea, la curiosidad, la ansiedad por tener que tocarlo todo, por tener que transformarlo todo, destruirlo todo y volver a construirlo. Y más que un momento específico para decir quiero ser artista, yo creo que desde el principio tú ya sabes que necesitas herramientas, que necesitas estudiar algo que tiene que ver con la creatividad. Y yo en ese sentido siempre lo tuve muy claro. ¿Y tus referencias artísticas, Una Julia, evolución. ¿Con quién tienen que ver? ¿Tienen que ver con propuestas afines a las tuyas o para nada? Suele depender. Por exemplo, cando traballo en proxectos grandes, como foi Contorna e xa foi máis específico, sí que había referentes moi marcados. Había moitos fotógrafos galegos e fotógrafas galegas que traballaban sobre Galicia en xeral, e logo había moitos artistas que traballaban sobre a figura da casa en concreto. Pero non me gusta especificar referentes porque ao final estás bebendo referentes a diario. E os referentes son fotógrafos, son ilustradores, son o cine, son directores, entonces ao final estás bebendo moito a diario e os gustos sempre varían, pero bueno, os referentes son moi amplios, son moi grandes. En tu caso, Vivi, también. En mi caso, bueno, sí son muy amplios, pero sí que es cierto que sí que podría decirse que son afines porque pues, tengo una predilección, por supuesto, por las mujeres escultoras y más específicamente por Louise Bourgeois, que para mí pues, es un referente absoluto. Quizá más, por ejemplo, más que en esta pieza, quizá se vea en esa especie de racimo que cuelga, que alude evidentemente a procesos típicos del mundo femenino, de la mujer. Sí, incluso a Dolores. Y yo creo que además es la pieza más, de toda la exposición, más visceral, absolutamente visceral, porque además, de hecho, en la propia construcción de la pieza fue pues, un proceso de repetición, alienación, de estrangulación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es la pieza más visceral. ¿Algún trabajo hasta el momento? Pues claro, sois muy jóvenes, Julia, pero con el que te identifiques más de todos los que has... Eu o que máis cariño lle teño a Contorna, é o que máis me... Bueno, as miñas piezas chamanse Queridiñas e creo que son un número de 9 casas e é a que máis me afectaba e a que máis cerca está de min. Entón é a que máis cariño lle teño. Sí. Que sigáis creando muchísimo más, que os queda, bueno, es que os queda toda una vida por delante, que sea muy fructífera y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Obras como resumen de todavía un breve periplo existencial, porque Vivi Martín y Julia Ferradas están empezando su vida creativa, con evidentes alusiones a lo femenino, a símbolos ancestrales, con las iconografías del sexo, su fuerza pero también sus miedos.
Hogares que remiten a la infancia, al universo personal, pero en el que cada visitante puede insertar su propia historia. Camino de viviendas conformando una especie de pueblo en el Museo de Género Casa Morada. Instalaciones que nos piden traspasar los muros o las fronteras de lo íntimo. Aire Centro de Arte es la cita para entender a estas jóvenes artistas. Hasta la próxima semana.